Bueno, chicos, en este encuentro vamos a hablar de un tema que es supremamente importante. Es una de las herramientas que tenemos nosotros dentro de nuestra caja de herramientas y que hace parte de vallas, ¿cierto? De manual de vallas. Y digo que es muy importante, chicos, porque nosotros lo tenemos, la gran mayoría por lo menos, como nuestro setup en la temporalidad de 5 minutos. Quiero dejar claro que un orden en quiebre, chicos, se puede encontrar en todas las temporalidades, en un día, en una hora, en 4 horas, en 15 minutos, en 5 minutos, en un minuto, ¿cierto? Pero básicamente nosotros lo adoptamos como nuestro setup de 5 minutos, pero hoy vamos a hablar en general de lo que es el orden en quiebre, ¿vale? Voy a pasar a compartir pantalla, chicos, para empezarles a dibujar. Entonces, lo principal, chicos, un order block clásico, ustedes saben que es la última vela contraria antes del movimiento fuerte, ¿cierto? Aquí hay un movimiento fuerte, entonces aquí debe haber un order block clásico. Aquí hay otro movimiento fuerte, por lo tanto aquí debe haber un order block clásico. Aquí puede haber un movimiento fuerte, por lo tanto aquí se podría crear un orden clásico, ¿cierto? Aquí hay otro movimiento fuerte, aquí hay un orden clásico, aquí hay un movimiento fuerte, hay un orden clásico, ¿cierto? Es muy parecido el orden de quiebre al orden clásico, ¿cierto? Básicamente tiene como dos diferencias, ¿vale? Pero básicamente, chicos, el concepto de orden en quiebre para mí, y la forma en la que yo más fácil identifiqué que podía enseñarlo era a través de 4 señales, ¿cierto? 4 señales. Entonces, un orden en quiebre, chicos, siempre va a tener 4 señales. Pista, chicos, una pista. Un orden en quiebre siempre lo vamos a encontrar en un rompimiento de estructura, ¿ok? Un rompimiento de estructura, sea alcista o sea bajista. Entonces, cada vez que el mercado hace un quiebre de estructura o un rompimiento de estructura, con toda seguridad vamos a tener un orden en quiebre o un posible orden en quiebre. Y digo posible porque no siempre es activado por el lado contrario, ¿vale? Es decir, no siempre que veamos un rompimiento, o mejor dicho, existe la posibilidad que los rompimientos no den las 4 señales de un orden en quiebre, ¿sí? Entonces, las 4 señales, chicos, de un orden en quiebre es, número uno, se debe formar un orden clásico, ¿cierto? Última vela contraria antes del movimiento fuerte, ¿ok? Eso es elemental y por eso es importante conocer claramente la definición de orden clásico, ¿cierto? Porque la primera señal que tiene que tener un orden en quiebre es que sea un orden clásico. Número dos, yo lo explico de esa forma, el movimiento que nace en el orden, ¿vale? Debe superar el último high o el último low, ¿ok? Ahorita le pasamos a los dibujitos, ¿vale? Pero entonces, primera señal, orden clásico. Segunda señal, eso es muy clave, chicos. Así es como yo lo enseño y como me gustaría que ustedes lo adoptaran, ¿cierto? Porque considero que es la forma más fácil. Segunda señal, el movimiento que nace en el orden, ¿cierto? Yo primero identifico el orden y luego tengo que fijarme si el movimiento que nace en ese orden supera un high o supera un low anterior, ¿ok? Eso es súper claro. Número 3, el mercado debe quebrar el order block, ¿cierto? Quebrar, romperlo, traspasarlo, ¿vale? Debe quebrar el order block que inicialmente encontramos en el paso 1, ¿cierto? Ojo, muy importante aquí, ese quiebre del order block me gusta siempre verlo a mí que sea con cuerpo de vela. No basta que sea solo con mechita, sino que sea con un cuerpo de vela o con varios cuerpos de vela o con parte de un cuerpo de una vela, ¿ok? Y número 4, que utilice el order block en quiebre del lado
contrario, ¿cierto? Y aquí viene algo muy importante, chicos. Yo les decía ahorita, un orden en quiebre siempre va a aparecer en donde hay rompimientos de estructura. ¿Qué pasa? Algunas veces podemos ver rompimientos de estructura, pero sin necesidad de que active el orden en quiebre, porque simplemente el movimiento es demasiado fuerte y se va y se va y se va, sea hacia abajo o sea hacia arriba, y no regresa a dar esa cuarta señal. ¿Ok? Entonces, en esos casos, no vamos a tener un orden en quiebre con las cuatro señales en pleno, pero de que hubo rompimiento, hay rompimiento, de que quebró el orden, simplemente sucede que algunas veces, como lo había dicho ahorita, el mercado sube fuerte o baja fuerte, que luego de quebrar el orden no hace el retroceso o no utiliza el orden en quiebre del lado contrario. ¿Ok? Muy importante, chicos. Para que haya un orden en quiebre, deben haber las cuatro señales. Listo, las cuatro. Pablo, ¿hay tres? No, las cuatro. ¿Vale? Pablo, ¿hay dos? No, las cuatro. Pablo, ¿hay cuatro? Excelente. Tenemos un orden en quiebre, ¿cierto? Que se ha utilizado por el lado contrario y esa es la activación del orden en quiebre. Tengan en cuenta, chicos, que el orden en quiebre puede ser activado como cualquiera de las otras herramientas, al inicio, a la mitad o al final. ¿Vale? Y ahora sí, pasemos al dibujito, chicos. Vamos a hacer acá, primero que todo, eso es muy importante, chicos. Para yo poder identificar un orden en quiebre, ¿cierto? Hacia la venta, debo ver que se esté creando una estructura alcista, ¿ok? No puede ser que yo vea una estructura bajista y aquí identifique un orden en quiebre, eso no sería un orden en quiebre. ¿Vale? Básicamente, ¿por qué? Porque no rompió la estructura. Si se fijan aquí, en ese segundo dibujito, el mercado lo que terminó haciendo fue una continuación bajista. Nunca hubo un rompimiento de estructura, por lo tanto, nunca hubo tampoco un orden en quiebre. En esa parte, chicos, muchos se suelen equivocar, pero basta solamente con que practiquen más, ¿cierto? Repito, si yo estoy buscando un orden en quiebre a la venta, la estructura debe venir alcista. ¿Para qué? Para que el mercado haga el rompimiento de mi último higher low, ¿cierto? Aquí yo trazo una línea, rompería mi último higher low, entonces yo sí podría hablar de que existe un rompimiento de estructura, ¿cierto? Mientras el mercado no haga ese rompimiento, no hay quiebre de estructura y no hay tampoco orden en quiebre. Entonces, repito, chicos, importante, si voy a buscar un orden en quiebre hacia la venta, yo debo ver que se está formando una estructura bajista. Si yo voy a buscar un orden en quiebre hacia la compra, yo debo ver que se está formando una estructura bajista. Es como si fuera todo lo contrario, claro, porque como se debe quebrar el orden, es como si ahí volteara toda la estructura. Si yo busco un orden en quiebre para la venta, la estructura va a venir alcista. Si yo busco un orden en quiebre para la compra, la estructura debe venir bajista, ¿vale? Entonces, cuando la estructura viene así, bajista, ¿cierto? Yo proyecto que pueda haber posibilidad de encontrar un orden en quiebre hacia la compra, quiere decir que el mercado debería romperme mi último lower high, ¿cierto? Hacer ese tipo de movimiento, rompe la estructura, quiebra el orden y en los dos dibujitos solamente faltaría la última señal, que es que regrese, lo utilice del lado contrario y tenga la reacción, que es que regrese, lo utilice del lado contrario y tenga la reacción, ¿vale? Pero vamos a ver el paso a paso, chicos. Señal por señal. Entonces, primera señal. Déjeme, yo borro aquí para volverlo a hacer. Primera señal. Ok, yo tengo que encontrar un orden, ¿cierto? Aquí en ese último movimiento fuerte que hubo al alza, en ese último impulso, debe haber con toda seguridad un orden clásico. Esa es la primera señal. Señal número 1, orden clásico. Señal número 2, muy importante, chicos. El movimiento que nace en el orden debe superar un high o un low anterior. En este caso, sería un high. Este, chicos, es el high inmediatamente anterior antes de yo identificar mi orden clásico. Entonces, repito, segunda señal. El movimiento que nace en el orden debe superar un high anterior. Aquí yo tengo
el movimiento que nace en el order es ese, ¿cierto? Ahí se ve, y se ve claramente que me supera el high anterior, entonces ahí yo tengo la segunda señal. ¿Listo? Ojo, si ese movimiento que nace en el order no llega a superar el high anterior, no tengo todavía la segunda señal. Mientras no lo supere, no tendría todavía la segunda señal para poder decir que se está encaminando a la creación de un order en quiebre. ¿Ok? Tercera señal, chicos. El mercado quiebra la estructura y quiebra el orden. Si yo hago aquí los puntos estructurales, pues aquí yo tengo higher high, higher low, higher low, higher high, higher low, higher high y mi último higher high, ¿cierto? Entonces, el mercado cuando rompe la estructura hacia la venta debe quebrar mi último higher low confirmado, ¿ok? Y cuando rompe la estructura, entonces también me estará quebrando el orden. Muy importante aquí, chicos, recuerden que ese quiebre de la estructura y ese quiebre del orden debe hacerse con parte de un cuerpo de una vela, con un cuerpo de una vela o con varios cuerpos de vela, ¿ok? No me sirve si yo veo que ese quiebre, tanto de la estructura como del orden, lo hace con mechita o con una mecha grande. No me sirve, ¿ok? Entonces, esa sería la tercera señal. Fíjense que entonces me rompió la estructura y me quebró el orden. Vale, ya faltaría únicamente la cuarta señal, que es que regrese a utilizar el orden en quiebre del lado contrario. Ojo, chicos, que aquí era donde les decía que a veces esos rompimientos de la estructura son tan fuertes que el mercado no alcanza a llegar a utilizar el orden en quiebre del lado contrario y se sigue yendo. Entonces, pues naturalmente no podríamos hablar de un orden en quiebre con las cuatro señales. ¿Podríamos hablar de un rompimiento de estructura? Sí, pero de un orden en quiebre activado, no. ¿Ok? Puede pasar esto, ¿vale? Entonces, la cuarta señal, chicos, es que regrese a utilizar el orden en quiebre del lado contrario. Ahí tenía la cuarta señal y ya lo que esperamos que pase después de eso es que tenga la reacción bajista. Entonces, miren cómo se puede identificar, chicos, un orden en quiebre hacia la venta. Recuerden, debe estar creando una estructura bajista porque al momento de quebrar la estructura o de romper la estructura y de quebrar el orden, ya yo veo una estructura totalmente diferente a la que veía antes. Pregunta, chicos, en esa parte. Ok, no hay preguntas. Entonces, vamos a buscar un orden en quiebre hacia la compra. Entonces, hacia la compra, chicos, sería lo mismo, pero al revés, ¿cierto? Básicamente. Si yo quiero buscar o proyectar un orden en quiebre hacia la compra, debo ver que se esté formando una estructura bajista, ¿cierto? Porque el mercado deberá romperme la estructura, quebrarme el orden y cambiar la estructura, ¿ok? Entonces yo aquí identifico lower high, lower low, lower high, lower low, lower high y lower low, ¿vale? Para yo poder hablar de que hay un rompimiento de estructura, el mercado debería superarme mi último lower high. Y ese rompimiento, esa superación del overhigh debe hacerlo con parte de cuerpo de vela, con el cuerpo de una vela o con varios cuerpos de vela. Si es con mecha, no me sirve, ¿ok? Entonces, repito, si yo busco un orden en quiebre hacia la compra, debo ver la estructura bajista, ¿cierto? Aquí está la estructura bajista. Y empecemos a identificar las cuatro señales de un orden en quiebre. Primera señal, un órdelo clásico, ¿sí? Si aquí yo veo un movimiento fuerte, entonces es muy probable que al inicio de ese impulso o de ese movimiento fuerte yo encuentre un orden, ¿cierto? Ahí tengo la primera señal. La segunda señal es que el movimiento que nació en el órdelo, es decir, este último impulso, el movimiento que nació en el órdelo, supere, en este caso, un último low. Ese sería mi último low y aquí podemos identificar que el mercado creó un low inferior al anterior, entonces podríamos decir que lo superó y que tenemos la segunda señal, ¿ok?
Tercera señal, el mercado quiebra el order. Ya sabemos que al momento de hacer el quiebre del order, también tendría que hacer el rompimiento de estructura, ¿cierto? Repito, si es con mecha, para mí no cuenta, ¿ok? Puede que al final, si lo rompe o lo quiebra con mecha, al final puedo utilizarlo, puede darse perfectamente, se dio la entrada, perdí profit, no me importa, chicos, si es con mecha, no vale para mí, ¿ok? Esa mañana yo les hablaba en el postmercado que lo que debemos intentar hacer siempre, chicos, es ejecutar de la misma forma, ¿sí? Un stop loss promedio, casi igual que todos los días, un take profit promedio, casi igual que todos los días, un modelo de entrada o un setup igual al que todos los días, ese sí que sí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer, chicos, es estandarizar lo más que podamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que eso se llama edge, ¿vale? Que la probabilidad juegue a favor de nosotros. Si yo ejecuto todos los días lo mismo, la probabilidad va a empezar en cierto momento a jugar a favor de nosotros, ¿vale? Si yo por el contrario ejecuto un día una cosa y a la siguiente, y como perdí, a la siguiente semana ejecuto otra cosa y perdí y a la siguiente semana ejecuto otra cosa, ahí la probabilidad no va a empezar a funcionar, ¿ok? Entonces, el rompimiento del order block y el quiebre de la estructura, o mejor dicho, el rompimiento de la estructura y el quiebre del order block no me sirve que sea con mecha, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que ese movimiento que hace el mercado al romper la estructura y al quebrar el order block daría la señal número 3, ¿ok? Y aquí es donde les hablaba que a veces el mercado rompe tan fuerte la estructura y quiebra el order block que no alcanza a utilizar el order block del lado contrario, el order en quiebre del lado contrario, y está bien, chicos, ¿vale? No pasa nada. Tendríamos efectivamente un rompimiento de estructura, pero no tendríamos la activación del orden, ¿vale? Y la cuarta señal, chicos, es que regrese a utilizar el orden en quiebre del lado contrario y esa sería nuestra cuarta señal. ¿Para qué? Para que esperemos un cambio de estructura. Aquí se puede ver que cambió la estructura completamente y la reacción al orden en quiebre. ¿Ok? Chicos, preguntas hasta esta parte. Ok. Nótese, chicos, que en el orden en quiebre siempre vamos a encontrar un mismo dibujito. Y eso es lo que les hablo cada día que operamos. Si ustedes se fijan aquí, haciendo un dibujito, ¿cierto? Aquí voy a encontrar el dibujito. Sería algo más o menos así, que es lo mismo que saque arriba, solo que menos rayado. Y aquí, hacia un orden que quiere hacer la compra, es lo mismo, un dibujito. Y es lo mismo que saque arriba, solo que menos rayado, ¿cierto? Ese, chicos, es el famoso dibujito que nosotros particularmente siempre buscamos en la temporalidad de 5 minutos. Ya yo, chicos, cuando les hablo de dibujito, ya ustedes en su mente ya deben tener claro de qué les hablo. ¿Vale? Ese es el famoso dibujito y entonces aquí habría un orden en quiebre y entonces aquí también habría un orden en quiebre, ¿ok? Vamos a pasar, chicos, ahora al gráfico, a ver cómo es que encontramos esos órdenes en quiebre. Recuerden, chicos, en cualquier temporalidad yo puedo encontrar órdenes en quiebre en un día, en 4 horas, ¿vale? En 1 hora, en 15, en 5, en cualquier, básicamente, ¿ok? Vamos a ver si por aquí encontramos tal vez algún orden en quiebre en la temporalidad de un día. Miren aquí, estamos en la temporalidad de un día, ojo. Miremos que aquí venía la estructura alcista, ¿cierto? Y de repente esa estructura alcista cambió hacia una estructura bajista. Entonces, hubo un rompimiento de estructura, ¿cierto? Si yo marco, ese sería mi último higher low, ese sería mi último higher high, ¿vale? Ese sería mi último higher low confirmado. Quiere decir que tan pronto el mercado rompa aquí, yo estaría hablando de un rompimiento de estructura. Aquí podemos encontrar, chicos, las tres primeras señales de un order block en quiebre. Número 1, order block clásico. Número 2, el movimiento que nace en el order block supera un high anterior.
Si trazamos una línea aquí, nos damos cuenta que superó el high anterior, ¿cierto? Número 3, quebró la estructura o rompió la estructura y a su vez quebró el order lock. Solo faltó, chicos, la cuarta señal. Vean que aquí, en este caso, el retroceso no alcanzó a activar el order en quiebre por el lado contrario. Entonces, ¿tendremos rompimiento de estructura? Sí. Faltó únicamente la activación del order en quiebre por el lado contrario. ¿Ok? Miremos acá, acá podemos identificar, chicos, que viene la estructura bajista, acá cambia la estructura, entonces, por aquí debe haber un orden en quiebre, ¿cierto? Vamos a identificarlo. Yo voy a buscar, chico, elementalmente, mi último lower low. Espérenme, yo trazo aquí la estructura. Yo voy a identificar mi último lower low, sería aquí. Entonces, con base en ese lower low, identifico mi último lower high, que es el punto más alto. Y aquí habría un rompimiento de estructura y la posibilidad también de encontrar un orden en quiebre. ¿Ok? Vamos a ver todas las señales. Señal número 1. Déjenme, yo borro eso mejor, a verlo más claro. Voy a marcar el lower low, que sería este. Voy a marcar el lower high. Entonces, señal número 1, orden lo clásico. Claro, aquí está el orden lo clásico, ¿cierto? Es esa vela verde antes del movimiento fuerte. Señal número 2, el movimiento que nace en el orden lock supera un low anterior, claro que lo supera, ¿cierto? Número 3, voy a trazar una línea aquí para marcar dónde se ve mi rompimiento. Número 3, chicos, esta vela verde rompe la estructura y quiebra el orden. ¿Vale? Entonces tenemos las 3 señales, falta la cuarta. Cuarta señal, el mercado regresa a utilizar el orden lock del lado contrario y vemos que aquí, chicos, la activación no se dio como teóricamente la esperamos, ¿cierto? Pero sí se dio el rompimiento de la estructura y se dio el cambio de la estructura, ¿vale? Tenemos las 4 señales, solo que el mercado bajó un poco más, tal vez activar un orden lo clásico que había por aquí, ¿vale? Acercarse un poco más al low. Entonces, repito, la activación no es como teóricamente siempre la esperaríamos, pero sí rompió la estructura y sí regresó a utilizar los en quiebre del lado contrario, solo que bajó mucho más. ¿Listo? Entonces, algo aquí que se me había pasado a decirles, chicos, eso es muy importante y es una de las actualizaciones que el Sensei hizo en el curso que nosotros vimos, ¿vale? Aquí identifico la estructura, ¿ok? Está perfecto. Tengo la estructura. ¿Cuál sería mi posible orden en quiebre aquí? Ya se los mostré, voy a ampliar un poquito más. Mi orden en quiebre, chicos, voy a dibujar por aquí un cuadrito. Denme un segundo. Mi orden en quiebre, chicos, sería esta vela verde, ¿ok? Recuerden, la vela verde es el orden en quiebre, ¿cierto? Porque el movimiento es bajista, entonces es la última vela contraria antes del movimiento fuerte. Nota, aquí no pasa, aquí creo que no pasa, pensé que sí pasaba. Sí, no pasa aquí. El orden en quiebre, chicos, va a estar en el punto más alto, en este caso, ¿cierto? Entonces sería en el punto más alto o en el punto más bajo de mi orden. ¿Ok? Repito, el orden en quiebre, es decir, el punto exacto donde se activaría el inicio del order block en quiebre, sería en el punto más alto, ¿cierto? En donde está mi order block. Nota, puede que el punto más alto no sea precisamente la vela que es el order block, ¿ok? Si se enredan un poquito, me cuentan. Listo. En este caso, chicos, podemos ver que el punto más alto del order block, ¿sí? Del order block clásico, que es la vela verde, es también el punto más alto de esa vela, ¿cierto? Por lo tanto, aquí no aplicaría. Pero vamos a buscar un ejemplo. Vamos a ver si este anterior ejemplo, tampoco. Déjenme, buscamos un ejemplo. Vámonos aquí a 5 minutos para explicar esta parte que es de verdad muy importante. ¿Okay? Me voy a 5 minutos, chicos, porque es mucho más fácil identificar órdenes en quiebre en 5 minutos que en la temporalidad de 1 hora o de 15, ¿vale? Déjenme, yo busco. Listo, yo creo que aquí tenemos algo. En la entrada que se dio hoy, que hicimos hoy en Londres, ¿cierto? Fue precisamente esta.
fíjense que aquí, justamente, ¿cuál es mi order block? En esa parte de acá. Dame un segundo. En esa parte de acá se puede identificar que hay una pequeña estructura alcista, ¿cierto? Aquí se identifica un rompimiento de la estructura, entonces aquí posiblemente debe haber un order block. Venga, vamos aquí a marcar cuál es el order block. Primera señal, última vela contraria antes del movimiento fuerte, ¿cierto? Que es la vela roja, ¿ok? Es la roja porque el movimiento fuerte es verde. Entonces es la última vela contraria antes del movimiento fuerte. Entonces, mi order block clásico, ¿cierto? Que es la primera señal, sería la vela roja, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, la vela roja termina aquí, ¿ok? Pero mi orden en quiebre, chicos, o el inicio de mi orden en quiebre, repito, estará en la parte más alta o en la parte más baja, que es como en ese caso, de donde está mi order block, ¿cierto? Entonces, miremos que el inicio del orden, los chicos, para mí estaría aquí, en la mechita verde, ¿cierto? En la mechita de la vela verde. ¿Listo? Entonces, el orden en quiebre, chicos, o el inicio del orden en quiebre siempre estará en la parte más alta o en la parte más baja de donde está mi orden clásico. El orden clásico que inicialmente identifiqué en la primera señal. ¿Es claro, chicos, o no es claro? Cuéntenme. Ok, supongo que sí es claro, ¿vale? Entonces, vamos acá, regresemos a la temporalidad de 15 minutos a buscar un par de órdenes más. Aquí en 15 minutos se dio un orden los chicos en quiebre el día de hoy, creo, si no estoy mal. Sí, ya lo encontré. Entonces, veamos aquí. Orden en quiebre en 15 minutos. Aquí yo puedo identificar una estructura alcista, ¿cierto? Entonces, en medio de esa estructura alcista, yo voy a encontrar la primera señal del orden en quiebre y es un orden clásico. Ok, aquí está mi orden clásico, ¿vale? Es la primera señal. Segunda señal, el movimiento que nace en el orden, es decir, ese movimiento supera un high anterior. ¿Lo superó? Sí. Tengo la segunda señal. Voy a trazar una línea aquí donde estaría mi orden clásico. Sería justamente aquí. Entonces, tercera señal. Hasta este punto, chicos, el mercado todavía no había quebrado mi orden. ¿Ok? No lo había quebrado y no había roto la estructura. Pero ya cuando hizo ese movimiento, ahí sí me confirmó tanto el rompimiento de la estructura como el quiebre del orden, por lo tanto, aquí estaría mi tercera señal. Listo. Y la cuarta señal es que el mercado regrese a utilizar el orden en quiebre del lado contrario. Y ahí yo espero una reacción, ¿cierto? En ese caso, la reacción no fue muy buena. Esa fue la entrada que tuvimos en Londres, que nos fuimos en profit, pero miremos que lo que hizo Nueva York fue regresar a la zona del órdelo y ahí sí el mercado tuvo el movimiento realmente bueno, ¿ok? Vamos a ver si identificamos otro más. Recuerden, chicos, punto clave para identificar órdenes en quiebre, encuentren rompimientos de estructura o encuentren cambios de estructura. Miren acá. Acá yo tengo una estructura bajista, ¿sí? Aquí se ve claramente, es bajista, y luego la estructura de un momento a otro cambió a completamente alcista, entonces por aquí debe haber un orden en quiebre, ¿vale? Vamos a ver si tienen las cuatro señales. Entonces, yo identifico, déjenme un segundo, yo miro a ver si este sí es el último lower low, que no estoy seguro. Sí, entonces yo identifico el último lower low, aquí está, entonces identifico inmediatamente el último lower high, aquí está, perfecto. Primera señal, orden clásico, véanlo ahí, ahí está. Segunda señal, movimiento que nace en el orden supera el logo anterior, ahí está la segunda señal. Tercera señal, yo vengo y trazo una línea aquí en donde tengo mi lower high, ¿cierto? Y tercera señal, aquí la tengo, rompe el order block, ¿cierto? Tercera señal, y miren cómo se dio esa activación tan precisa, chicos.
llegó o regresó, activó el orden en quiebre del lado contrario y miren, teóricamente y prácticamente también tuvimos una muy buena reacción. Eso posiblemente, chicos, no estoy del todo seguro, sea una vela de noticias, ¿vale? Pero miramos que ahí tenemos un orden en quiebre. Y miren cómo lo identifiqué de fácil y de rápido, chicos, en los cambios de estructura. Esa es la pista, ¿vale? En los cambios de estructura es muy probable que siempre encontremos un order block en quiebre. Vamos a ver, aquí tenemos una estructura bajista, ¿sí? Yo identifico mi último higher high, ok, es ese, mi último low, higher low sería ese, perfecto. Entonces, vamos a acercarnos un poco más. Entonces, primera señal, order block, clásico, aquí está. Señal número 1. Señal número 2, el movimiento que nace en el order block supera un high anterior. Señal número 2. Yo vengo y trazo una línea aquí, donde está mi order block, ¿cierto? En la parte más baja del order block, recuerden eso, chicos, en la parte más baja del order block. Y aquí veo que, listo, esta vela roja no rompe el order block, ¿vale? No quiebra el order block ni rompe la estructura. La siguiente vela verde, que es esa, deja una mechita, tampoco la rompe. La siguiente, que también es verde, chicos, tampoco rompe a pesar que dejan 3 mechas. ¿Ven? ¿Ven que hay 3 velas ahí que dejan 3 mechas por debajo de mi línea? Eso no cuenta como rompimiento de la estructura ni como quiebre del orden. La siguiente vela, chicos, que es exactamente esa vela, ya si empieza a quebrarme el order block, la siguiente me confirma el rompimiento y vemos como la verde siguiente, entre la verde y la roja, chicos, hacen la activación del orden en quiebre del lado contrario, me daría la cuarta señal y aquí tenemos el movimiento hermoso fuerte. ¿Vale? Fue un movimiento muy bueno. No sé qué pasó este día, chicos. Tal vez en 5 minutos no había, pero fue un movimiento muy bueno. Listo. Vamos a buscar, chicos, un par de órdenes en quiebre en la temporalidad de 5 minutos. Precisamente hoy vimos un orden en quiebre en Nueva York y también, por supuesto, en Londres. Vamos a ver si encontramos el de Nueva York por aquí. Sí, ya lo encontré. Entonces, miremos acá. 5 minutos. Ok, identifico una estructura que es alcista, ¿cierto? Identifico mi último higher high, está ahí. Identifico el último higher low, está ahí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí debe haber algo porque aquí hubo un cambio de la estructura. Pasó de alcista a una estructura bajista. Entonces, identifico el último higher high, identifico mi último higher low, ahí está, ¿cierto? Entonces, señal número 1, tengo un order block, perfecto. Señal número 2, el movimiento que nace en el order block rompe o supera mejor, no rompe, sino supera. Supera el high o el low, en este caso high anterior, ahí está. Yo vengo y trazo una línea aquí a la altura de mi higher low para identificar el rompimiento. Cuando lo haga, vemos que entre la vela roja, la vela verde y la vela roja, ¿cierto? Terminan de hacer el rompimiento del órdelo y el quiebre, perdón, el rompimiento de la estructura y el quiebre del órdelo. Y miremos cómo es esa activación, chicos. El punto de entrada está claro que era ahí, ¿vale? Pero miremos que el mercado decidió subir un poco más, ¿cierto? Tal vez activar un órdelo clásico que había por aquí. Entonces, miremos que la vela verde, chicos, es la que regresa a activarnos el orden en quiebre del lado contrario. En ese momento yo ahí hubiera tomado una entrada, como muchos de ustedes, como Adi y Carlos la tomaron. Pero, repito, el mercado decidió subir un poco más, pero miren que ahí tendríamos la cuarta señal, porque regresó a utilizar el orden en quiebre del lado contrario. Solo que la activación de ese orden en quiebre no fue como en la teoría nos gustaría. ¿Ok? Y miremos que después tuvo una reacción gigante hacia la venta. ¿Listo? Ahí tenemos un orden en quiebre. Pablo, Vamos a... ¿Sí, Patri? sí, ¿Sí? quería preguntarte algo ahí en ¿Sí? esos order block porque los he visto que han estado pasando, o sea, la activación. Hay unos que sí logran activarse como siempre lo vemos
que Sí. es simplemente tocar el order block y se va al lado contrario. Pero en este caso, como pasó aquí en Nueva York y en el ejemplo que nos estabas mostrando pasado, resulta que realmente es como si no hubiera respetado el order block en quiebre y se fuera más bien por la activación, porque es cierto, ahí lo que hizo fue ir a buscar una activación de un order block que está más arriba, Ujú, sí. obviando por completo el quiebre. ¿Eso invalida ese order block? Pregunto. Digamos que para nuestro setup, ¿cierto? Ahí hubiéramos entrar, ¿cierto? Para Sí. mí sería muy válida la entrada y donde la hubiera tomado. Lo que Ujú. pasa es que tenemos que protegernos un poco más con el stop loss, ¿sí? Es decir, ponerlo por encima de puntos tal vez que creamos importantes, porque como tú lo dices, Patrick, no siempre pasa. A veces regresa, besa el orden en quiebra y se va, ¿cierto? Como esperamos. Otras veces pasa esto que pasó aquí, ¿sí? Entonces, Habría que para mí, mirar, ujú, habría que hay que mirar mirar, qué. Pablo, habría que mirar, Pablo, si cuando hace los quiebres y eso hay algún tipo de order block, que fue lo que miramos En Londres en será. Londres, ¿te acuerdas que estaba el low ahí y ya había hecho como tres lows iguales y era como si no hubiera suficiente liquidez para romper esa zona y por eso se regresa y hace básicamente calcado el movimiento en Nueva York que se dio en Londres? O sea, Ujú. si tú ves, es básicamente el mismo movimiento, salvo que es como si en Nueva York hubiera tenido la suficiente liquidez para hacer lo que siempre habíamos estado esperando, que bajara los vacíos que hay en el Sí, movimiento, porque realmente la estructura era bajista, ¿cierto? sí, sí, ajá. Entonces, esa era mi pregunta, ¿será que queda invalidado de alguna manera cuando haya un order block más arriba o algún vacío más arriba de lo que nosotros estamos esperando como quiebre? Ok, sí queda invalidado, ¿vale? Porque lo traspasa, no lo respeta, Sí. ¿vale? Se supone que debería, en la teoría debería respetar, ¿cierto? Pero sube un poco más y lo invalida, pero en sí tenemos una activación del setup de nosotros, ¿sí? Y sería muy preciso para entrar, ¿ok? Sí. Lo que pasa, Ujú. Patrick, es que debemos tener en cuenta lo que tú dices ahorita, zonas importantes que queden por encima del orden para poder fijar nuestros stop loss en la medida de lo posible. Y digo en la medida de lo posible porque no vamos a utilizar un stop loss demasiado grande, ¿cierto? Pero debemos fijarnos, como en ese ejemplo, en zonas importantes que estén por arriba del order block, ¿cierto? Para tratar de colocar un stop loss que cubra esas zonas importantes. ¿Sí, Patrick? Vale, vale, ahora yo te hago una pregunta. Sí. En este caso que se ve esto, que efectivamente hay como un order block ahí arriba y un El vacío, clásico. ajá, ¿cierto? Sí. Ajá, claro, aquí está. Pues yo podría poner mi entrada ahí y recortar bastante mi stop loss y por tanto agarraría el movimiento muchísimo más arriba. Cuando se presente, o sea, verías la posibilidad de cuando se presente, de que cuando hay el rompimiento de estructura para entrar en el setup, pero arriba de ese rompimiento hay algún tipo de order block o vacío, ¿estarías dispuesto a manipular en la entrada? Qué buena pregunta, Patrick. Qué buena pregunta. Es una muy buena pregunta, ¿cierto? Resulta, Porque es Patrick, que, ajá, ¿sí? dale, dale. Resulta, Patrick, que no vamos a Mm. saber, esa es la parte mala, ¿cierto? Que no vamos a saber cuándo el orden va a ir realmente hacia arriba. ¿Cuándo el mercado, perdón, no el orden? Resulta que no vamos a saber cuándo el mercado va a ir hasta más arriba del orden y activarnos algo importante que haya por aquí. Llámese orden llámese vacío, llámese manipulación del high, ¿cierto? Entonces, como no podemos saber cuándo el mercado va a hacer eso, porque hemos visto que a veces lo hace y a veces no, pues yo Ujú. simplemente, Patrick, me remito a la activación de mi setup, ¿vale? Ok. Y te repito, lo que hago es tratar de colocar un stop loss que cubra las zonas o zonas importantes que estén por arriba de mi orden o por debajo del orden. ¿Vale? Lo que tú dices es Ok. muy cierto, Patrick. Sí, si yo hago la Porque entrada puedes, aquí, ajá, puedes agarrar el movimiento muchísimo claro, más y es, arriba, el stop loss es bien pequeño porque igual claro, estaban los high más importantes ahí, así que no iba, bueno, entre comillas, no iba. Pero,
Si se hubiera podido aprovechar, el Fibonacci ahí hubiera podido ser de gran utilidad. Sí, ajá, sí. Pasa, pasa, Patrick, ¿qué es eso? Nunca sabemos cuándo va a subir un poco más o cuándo va a bajar un poco más. Pero Yo, como chicos, habíamos dicho, o sea, qué pena que me ponga en necia, pero dale, era que habíamos dicho que era Ordeblot más vacío, es un Ordeblot de alta calidad. Eso claro que tiene algo sí. de peso. Pero tú ves vacío ahí, No en el había un orden. vacío ahí, a mí me parece que había un vacío, muestra. En No, 5, ¿estás en 5? sí, en 5, ¿ah? Ahí Espérame, está el yo Ordeblot. quito todos esos Ajá. dibujos. Mira que no, Patrick. Podemos decir Ah, que no, no, esos no. tres serían el orden para mí, Ah, ¿cierto? no, la mecha de la noticia selló el vacío. Ujú, Entonces, no hay vacío, ¿vale? ujú. Repito, Ok. es muy válido, Patrick, lo que dices, ¿cierto? Solo que, pues, si yo fuera a saber cuándo el mercado va a subir o bajar un poco más y va a invalidar un orden y en quiebre y va a ir por algo que esté más arriba o más abajo, pues yo sí lo podría hacer, pero no, no, nunca lo voy a saber. Vale, yo sí podría utilizar un stop loss más pequeño, vale. Pero ¿qué pasa, Patri, si el mercado las veces que llega aquí se va y tú esperando tu entrada aquí? Te quedas Mm. esperando, ¿cierto? Te quedas por fuera de un movimiento bueno, ¿vale? Va muy en la línea, chicos, de lo que yo les decía esta mañana en el postmercado y lo que les dije hoy. Lo que yo intento hacer, chicos, es estandarizar mis entradas, ¿cierto? Que sean lo más parecido posibles, que el stop loss sea lo más parecido posible, que el take profit sea también lo más parecido posible, ¿ok? Entonces, y tampoco busco, chicos, perfección, ¿vale? Eso de tomar una entrada un poco mejor, con stops más pequeños, eso está genial. ¿A quién no le gustaría? A mí me encantaría, ¿cierto? Tomar entradas sniper en donde yo la coja ahí en la mechita, obviamente tendría más profit, tenía menos stop loss, me encantaría, me fascinaría, ¿cierto? Pero entiendo que es muy complicado, es muy difícil hacerlo o siempre hacerlo o todas las veces hacerlo, entonces me quedo con el setup. ¿Sí, Patrick? Ok, Sí, ok, ¿te respondí ok. o no? A ver, ¿cómo Sí, sí, quedas? sí, sí, claro, yo me imagino que esto, pues él se da cierta seguridad y para nosotros que estamos empezando, yo creería que sería la mejor opción, pero la idea es pulir el movimiento hasta llegar a donde tú estás diciendo, ese tipo de entrada, conocer también cómo ejecuta el mercado, porque sea como sea, es estadística y a veces repite patrones. Pulir lo más posible las entradas hasta llegar a, pues hacer, bueno, hay gente que lo logra, es muy buena haciendo esto, realmente. Yo no sé, Pati. Sí, puede que haya gente, pero no sé, me parece complicado. ¿Sí? Entrar hacia sniper en las mechas, saber, o sea, no, es complicado saber hasta dónde va a llegar realmente el mercado. No digo que no se pueda alcanzar, sí, claro, puede alcanzarlo, pero ya Claro. está en cada uno si realmente quiere perfección o quiere profit, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí hubiera colocado la entrada, el punto de entrada hubiera sido aquí, un stop loss de 13 o 13.5 como lo mostré esa mañana, hubiera sido un buen stop loss, no me hubiera sacado y yo me hubiera ido muy contento, Patrick, si aquí me llevo Claro, yo casi también. un 1 a 8, claro, No, no me exacto. malinterpretes, yo hubiera tomado la entrada también justamente ahí, pero me di cuenta que fue más arriba por el order block que estaba arriba, irrespetando por completo el order block Ujú, en quiebre, y no es la primera vez que veo eso, que lo irrespeta. ujú. Sí, no te estoy malinterpretando, ¿vale? Porque es completamente válido. Ujú, Listo, sino que obviamente yo intento es siempre entrar en un modelo de entrada igual en el setup. ok. Entonces mira que ahí lo único que podemos hacer, Patri, es, hombre, listo, pongamos el stop loss en una zona en donde me proteja tal vez el order lock, tal vez un vacío, tal vez el high. Eso es lo único que podemos hacer, ¿vale? A veces es que a veces no puede uno proteger toda la zona porque Claro, le saldría un stop loss muy alto. claro, Ujú. Por lo mira si menos esa ponemos el stop loss mecha, por acá. ajá, no, pero igual las mechas de noticias como si no existieran, ¿no? Es como una manipulación que hace. Sí, 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 ajá. Vale, pero el asunto es, Patrick, que yo no busco tanto perfección, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que es muy difícil ser perfecto aquí en el mercado, con la experiencia, ¿cierto? Obviamente. Con la Entonces, experiencia, por eso, más decidí, hacerlo. decidí mejor dejar a un lado la perfección y siempre enfocarme más que todo en aplicar o en ejecutar siempre lo mismo.
Listo, Patri. Ajá, Muy válida tu pregunta, ¿vale? Y muy buena también. ¿Ok? gracias. Dale, Patri, con mucho gusto. Listo, chicos, vamos a buscar donde tenemos un último orden en quiebre. Ya ustedes saben, Pablo, ¿cierto? perdón, Pablo. ¿Quién habló ahí? No te Yo, reconozco Javier, la voz. Ah, Javi. tengo una duda aquí. Dale, Javi. Déjame ver cuál vela es para poderte decir. En la vela de las 8:45, Listo, ya la vi. ok, ahí ya claramente está pasando del order block. Y en la vela que Sí, sigue, para mí ya es clara la activación ahí, ¿no? ¿Por qué no tomas esa entrada en esa vela? sí, podría ser también ahí, Javi. Podría ser Sí, también ahí. Vale, aquí la vela roja de las 8:45 que tú mencionas es esa, es el cuerpo de cuerpo de vela. la vela. ¿Cómo? Ajá. Es cuerpo de vela, digo, es válida para mí, ¿no? Claro, el cuerpo de la vela queda por debajo. Solo que Ajá. aquí, como lo hice con dibujito, chicos, espérenme, trazamos la línea. Espérenme, trazamos la línea mejor. Para que se vea claramente qué tanto traspasó el order block en quiebre. ¿Sí? ¿Lo traspasó bien, chicos? Ajá. Espérenme, ya hago replay. Y miremos, sí, es válido. ¿Vale, Javi? Es válido. Ahí se da el rompimiento. Y como tú dices, la siguiente vela, pues ya te activa el orden en quiebre por el lado contrario y ya ahí hubiera podido haber entrado. ¿Ok? Ah, ok, porque es la segunda vez que pasa este mismo movimiento y no habían entrado. Y, ok, entonces ya para tenerlo ahí como consciente de que sí es bueno, pues podría ser una buena entrada ahí. La otra es, Solo Javi que, sí, espérame antes de que haga la otra pregunta, solo Javi que hay rompimientos que personalmente a mí me dan un poco más de confianza, hay otros que no me dan tanta confianza. ¿Vale? Ya tú obviamente ajá, irás aprendiendo eso con la experiencia. Por ejemplo, recuerdo que tú entraste en una operación, creo que fue la semana pasada, en donde el rompimiento fue más o menos así, algo similar. ajá, ¿Sí? ¿Te acuerdas? sí. Fue algo similar. Y yo les dije, chicos, no voy a entrar en esa entrada porque no me genera confianza en el rompimiento. Y efectivamente se fue stop, ¿no es cierto? Sí, pero la desconfianza fue por la manipulación que había. ¿Manipulación de qué? De un high. Acumulación, perdón, acumulación. Ah, bueno, la acumulación. Bueno, ¿Sí? sí. ¿Te Ah, yo dije acuerdas? en ese momento, sí. Yo dije en ese momento, Ey. la acumulación y también el rompimiento. Yo hablé de las dos, ¿vale? Pero ya Oh, tú te irás ok, dando cuenta cuándo el rompimiento te genera más confianza o cuándo no. ok, ¿Sí? va. Va. ¿Qué otra pregunta tenías? Y del order block anterior de las tres velitas que son de las 8:20, ¿Cuál orden 8:15, anterior, Javi? ahí mismo donde estás, Ah, ok. Sí. mencionaste que el order block de arriba de las velas de las 8:20, Ah, es ese de acá. ahí mira, estás tomando el tamaño de las tres velas como un solo order block, no solo una Ajá. velita. Sí, la estoy ¿Por, tomando como, yo la tomaría como las tres velas. Es por qué? decir, Porque están pequeñitas. sí, ajá, exacto, porque están Ok, pequeñitas. porque no ¿Vale? tienen cuerpo casi, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo tomaría las tres. Espérenme aquí. La parte más baja, ¿cierto? Que es esa, de la Ajá, primera velita, y la parte más alta de la velita más alta. ¿Sí? ok, el Ahí más las alto, tres me el quedaron high y el low. encerraditas. ¿Cómo? Ok, sí, el más bajo y el más alto Ajá, de exacto. las tres. Exacto. Ok, ¿Vale? vale, gracias. Listo. Listo, dale, Javi, con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias a ti por las preguntas. ¿Vale? Listo, chicos. Básicamente, el orden de chicos, es una herramienta muy importante. ¿Vale? Necesitan continuar practicando, necesitan identificarlas para que cuando ustedes estemos en vivo, sea solos o sea acompañados, pues ya también lo vean y ya lo puedan identificar rápidamente, ¿ok? Hay órdenes en quiero chicos que la entrada se da así, ¿cierto? Como por ejemplo ese, el que mencionó Javi. Si aquí me hace el rompimiento, miren que el rompimiento se dio justamente casi que al final de la creación de la vela y ya inmediatamente, chicos, la activación del orden lo da la siguiente vela, o sea, en cuestión de menos de tal vez 8 minutos se dio, o quizá menos, ¿cierto? Se dio la activación de ese orden. Entonces, hay activaciones que se dan mucho más rápidas y hay activaciones que demoran un poquito más, ¿ok? Lo importante es que ustedes practiquen tanto que cuando estemos en el mercado en vivo, pues puedan identificarlo rápidamente, decidir si los convence o no y tomar y ejecutar, ¿cierto? Y tomar acción, ¿ok? Chicos, ¿más preguntas? A ver que por aquí alguien escribió al chat. ¿Será que vuelvo a ver el video, pero no había visto ese concepto? No está súper claro, pero ¿cuál concepto hay? No sé de cuál hablas.
fue hace más o menos 30 minutos. ¿Será el que el Hola, orden en Pablo. quiebre está en la parte más alta o más baja? Dime, Sí, a ver. es ese, exactamente ese. Bueno. Sí, sí. El sensei ya él lo enseñó, yo lo aprendí ahí, en el curso de él. ¿Oíste? Pero sabes que sí noté que la entrada que tuviste el día de hoy no la hiciste justamente en la parte más baja, ¿cierto? Uy, ya ni me acuerdo. Pero Yo creo creo que que no. Yo vi tu imagen y me parece que no. no, no fue en la parte más baja. Espera, miremosla acá. Bueno, no sé. Tal vez sí, tal vez no. O tal vez la tomaste un pip antes también, un poquitico antes, puede ser. Vale, pero es un concepto que incorporó el sensei en el curso. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, chicos. El orden en quiebre o la activación del inicio del orden en quiebre siempre estará en la parte más alta o en la parte más baja en donde está mi orden en quiebre. ¿Ok? Practíquenlo, chicos, ¿vale? Nada más es cuestión de practicarlos, mucha práctica y bueno, ya entrenarse cuando hacemos en el mercado en vivo para que rápidamente lo puedan identificar. ¿Hay más preguntas, muchachos? No, todo el mundo como que quedó claro. Listo, súper. Vamos a tener la grabación entonces.